es el que favorezca la política económica debería orientarse a identificar y remover todas las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios. En este sentido, dada la influencia determinante de las instituciones en el progreso económico, ello nos dirige la mirada hacia la importancia de la ética, ya que aquellas sociedades que adhieren a valores morales y principios éticos más sólidos en el respaldo de las instituciones serán dinámicamente más eficientes y con ello disfrutarán de una mayor prosperidad. Así, el problema ético fundamental para concebirse como la búsqueda de la mejor manera para fomentar la coordinación y la creación empresarial. Por lo tanto, en el campo de la ética social se llega a la conclusión de que la concepción del ser humano como un actor creativo y coordinador implica aceptar con carácter axiomático el principio de que todo ser humano tiene derecho a apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial. Es decir, que la apropiación privada de los frutos de aquellos que crean y descubren los empresarios es un principio del derecho natural, porque si el actor no pudiera apropiarse de lo que crea o descubre, entonces se bloquearía su capacidad de detectar oportunidades de ganancias y desaparecería el incentivo que tiene para llevar a cabo sus acciones. En definitiva, el principio ético que acabamos de enunciar es la base fundamental ética de toda la economía de mercado. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que el capitalismo de libre empresa no solo que es justo, sino que además es eficiente y además es el que genera una mayor tasa de crecimiento. Por lo tanto, dado el marco conceptual de la eficiencia dinámica y la existencia de dilemas entre eficiencia y valores éticos al momento de diseñar las políticas públicas, resulta de interés su implementación en la vida real. Más allá de los enormes logros que hemos mostrado durante esos años de gestión, extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el riesgo país en 2.500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57 al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales. Me gustaría entonces hacer foco en el caso del Ministerio de Desregulación, o como lo llamamos puertas adentro, el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Dicho ministerio está inspirado en la evolución del PBI per cápita desde la era cristiana, el cual tiene la forma de un palo de hockey. Esta figura surge del hecho de que hasta el año 1800 el PBI per cápita es casi constante y a partir de ahí se multiplicó por 15 veces, en un contexto en el que se multiplicó por 10 el tamaño de la población. En paralelo, mientras que el PBI crecía, la pobreza extrema cayó de niveles del 95% al 10%. Sin embargo, esta maravilla implica la existencia de rendimientos crecientes, lo cual en economía se lo asocia a estructura de mercados concentrados y ahí es donde surge el dilema de política pública entre eficiencia paretiana y justicia. En el análisis paretiano, los rendimientos crecientes implican la existencia de no convexidades en el conjunto de producción, lo cual, no permite derivar funciones de beneficios que arrojen un máximo, por lo que ni la oferta de bienes ni la demanda de insumos son óptimas. Frente a ello, se propone regular a las empresas y asimilarla a un caso perfectamente competitivo. Esto es, matar los rendimientos crecientes y con ello el crecimiento económico. Si no, miren los efectos que causa la regulación en todas partes del mundo. La visión basada en los valores éticos del capitalismo señala que si a esa posición se llegó por descubrimientos, intercambios voluntarios y sin violentar el principio de no agresión, no hay motivo que justifique la intervención. De hecho, la intervención es una violación del derecho de propiedad, por lo que al castigar los beneficios, el crecimiento potencial de la economía cae. Por ende, la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes, por ser violentas y por ende injustas. Es por ello que desde la llegada a la Administración en 2023 hemos llevado a cabo, gracias a la ciclópea tarea del ministro Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estructurales, las cuales hoy nos permite tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer. Esto es Make Argentina Great Again.
Por ende, esto muestra lo cuestionable del análisis del óptimo Pareto. En función del mismo, muchos consideran pertinente que se regulen dichas estructuras concentradas, asimilándolas en resultados a un modelo competitivo. Sin embargo, como había señalado, ello implica matar los rendimientos crecientes, cuyo efecto colateral no deseado es el de matar el crecimiento. Nótese que bajo esta misma línea podemos abordar los temas de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría verse como la versión siglo XXI de la fábrica de alfileres de Adam Smith, es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y con ello mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más directamente, los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Al mismo tiempo, quiero señalar que todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería. La respuesta es Adam Smith. El límite de los rendimientos crecientes está dado por el tamaño del mercado. Y finalmente no debemos olvidar que la puesta en marcha de estos proyectos requiere de insumos y recursos financieros reales, por lo que la expansión estará limitada por las dotaciones iniciales. Para aquellos que estén interesados en los fundamentos teóricos de estos argumentos que estoy presentando, hoy el doctor Reidel subió a las redes justamente el trabajo que hicimos en colaboración y que desarrollamos justamente los fundamentos teóricos de esto de que regular mata el crecimiento. Es decir, la omnipotencia del Estado, las regulaciones destruyen el derecho de propiedad y eso mata los rendimientos crecientes y por ende, digamos, el crecimiento es menor. Por último, ligado a este fenomenal futuro que se avecina, resulta de vital importancia el rol del capital humano. En este sentido, en Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Petovelo, a los sectores vulnerables hemos dejado de regalarle el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, a motivarlos que creen su propia empresa pesquera. Finalmente, a pesar de las críticas populares, el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales. Después de todo, el progreso económico vía el mecanismo de la mano invisible surgió de los sentimientos morales de Adam Smith y la era moderna debe su existencia a las virtudes burguesas señaladas por McCloskey. A su vez, gracias al gran trabajo de Huerta de Soto en el desarrollo del concepto de eficiencia dinámica y la puesta en práctica en Argentina, esto nos permite estar seguros que el dilema entre eficiencia y justicia es falso. Esto es, los mercados no solo son superiores desde lo productivo, sino que también son justos y que por ende las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo, ya sea económico o político, que siempre derivan en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras. Por lo tanto, reafirmo lo dicho al inicio de esta conferencia. Maquiavelo ha muerto, por lo tanto, es momento de enterrarlo. Es más, dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres, estos últimos nos hacen mejores personas, ya que gracias a los mercados dinámicamente eficientes podemos al mismo tiempo progresar económicamente, defender la propiedad privada, mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer aquellas virtudes sociales que son indispensables para una sociedad próspera. Por último, quiero dejarles una reflexión sobre la parashá de esta semana. La parashá Bo describe ese momento en que Moisés se enfrenta al faraón, símbolo del poder opresor del Estado, para advertirle que si no liberaba al pueblo hebreo, caerían sobre Egipto las últimas 3 plagas. Ante la negativa del faraón, llegó la plaga de las langostas, la cual significa la hambruna. Luego llegó la plaga de la oscuridad, la cual significa la pérdida de claridad para la toma de decisiones. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, lo cual deja de manifiesto el destino de una sociedad que niega la libertad. La analogía con lo que ocurre hoy en Occidente
es tremendamente clara. Hace ya tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, y por ello que en este mismo lugar, en el año 2024, afirmé que Occidente está en peligro, fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo. A su vez, en 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Filosófico. Y cumplí con el tiempo. ¿Por dónde está la escalera?
please monitor poll 6 and poll 8. Thank you. You're right. All very nice people. She's one of the best photographers in the world. See? She's a great photographer, right, Doug? Yes, sir. Margot? Oh, You rate her- absolutely. You rate her as great or just good? Great. Great what? Great looking. Great everything. You ready? Well, thank you very much. A friend of mine he was a great general, he's a great president, and it's an honor to have him. And Mr. President, we have a lot to talk about, so I thought maybe the press might want to ask us a couple of questions after you say a few words. But we had a wonderful time, and I think we've made a lot of progress so far in Switzerland, in Davos. Made a speech, it's being reviewed quite nicely. And we have a fantastic relationship with Egypt, and the president will call and ask for things, and we always are able to work it out. But the relationship's been very strong right from the beginning, from years ago. So I want to thank you very much. Yes. اسمح لي فخامة الرئيس ان انا في البدايه بشكرك على اتاحه الفرصه ان انا لهذه المقابله، وان انا اهنيك على عام كامل من الانجازات تحقق في فتره ولايتك الثانيه. Allow me, Mr. President, at the beginning to extend my thanks and appreciation for you for allowing this opportunity to happen and to have this meeting with you. I'd like also to congratulate you on a year full of achievements since you came back to office. واسمح لي فخامة الرئيس ان انا اشكرك ايضا على كل ما حققت فيما يخص ملف من اصعب الملفات اللي فرض على المنطقه هو ملف غزه. I'd like also to thank you, Mr. President, and congratulate you for all the achievements that you have done on one of the toughest files in our part of the world. This is Gaza file. وانا قلت لك فخامة الرئيس وباكد ده تاني قدام زملائنا وقدام الصحافه، لولا فخامة الرئيس ترامب لم يكن ابدا يتم ايقاف الحرب في غزه. I said it before, I reiterate it now, I re-emphasize it before our colleagues and before the media, but for President Trump, we wouldn't have reached an agreement on Gaza. وبطلب من فخامة الرئيس الاستمرار في رعايته لهذا الملف حتى يتحقق الخطة كاملة كما أعلنتهم فخامة الرئيس. I really would ask you, Mr. President, to continue paying your attention and care. Your attention and care for this file so that the plan should be implemented fully. لقد أعلنتم من المرحلة الثانية فخامة الرئيس، مهم جدا إن احنا نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة، وإحنا ستجدوا منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة. So, President, you've announced the second phase of the Gaza plan. This is very important that it comes forward and it takes effect, and on our part we'll be standing very ready to provide everything that we can to make this a success. فخامة رئيس المجلس احنا يسعدنا ان احنا نبقى موجودين فيه، وان احنا نبذل جهد فيما يخص هذا الملف واي ملف اخر يؤدي الى السلام في منطقتنا والعالم. As for the Council of Peace, it is our pleasure to be on the Council of Peace, the Board of Peace. We are very happy to be on the Board of Peace, and we are supporting and very happy to be there, backing up every effort that can bring about peace in our part of the world and globally as well. مش هنسى ايضا فخامة الرئيس ان انا اشكرك على دعمك لينا في قضية وجودية، قضية ملف سد النهضة والمياه. I'd like also to thank you, Mr. President, for your support us in an existential issue, and this is the Grand Renaissance Dam and the River Nile. وايضا هنا بسجل مرة اخرى ان ده امام الصحافة ان فخامة الرئيس يهتم بهذا الملف في منذ ولايته الاولى، وحرص على ان هو يقدم الجهد اللازم للوصول الى اتفاق فيما يخص هذا السد.
And for the record and before the press, I'd like just to remind everybody that Your Excellency did a lot of effort in this regard, in this file, in your first term in office, and you almost had a deal, and you did everything in your power at the time to get this deal done. فخامة الرئيس كل التقدير والاحترام لفخامتك. So President, accept our highest appreciation and respect. Well, thank you very much. They're talking about the dam that's been built in Ethiopia. It's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States, and it basically blocks the Nile River. You know, when I think of Egypt, I think about the Nile more than any other place, in all fairness, but it goes through Ethiopia. And a dam was built, a very big one, very, very big one, massive. And it was something that should have been talked about a long time ago when they were building it or financing it. So I got involved at the end of my first term, and I was going to have a deal. We were going to have pretty close to a deal. Then we had a rigged election, and I left, and of course Biden didn't do anything about it because he didn't know he was alive. And here I come back, and it's become a very dangerous issue, the dam. And I'll see if I can get that back on track. We were all set to make a deal. We're going to do a joint venture of sorts, and it would have been good. I think it would have been good for both. But it's a dangerous thing. They built a dam where somebody's not getting the water that they are supposed to get and that they've gotten for 1 million years, and all of a sudden the water flow is blocked by a very massive dam. I wouldn't be happy about it. And you know, you have a very strong leader in the president, and I hear you have a strong leader in Ethiopia too. I don't know him as well as I know you, but he's a strong guy. And I'm going to try bringing the two of you together, see if we can make a deal. I appreciate that. I think he understands me, right? I think he understands English better than we do. Okay? You know, a lot of these guys that don't understand, they understand it very well. But I think we'll be able to do something about the dam. The dam's a big problem, but we'll be able to do something. Most importantly, great leader, great guy, and we're there for each other. We've known each other right from before Hillary. It was before Hillary. We met during the campaign with Hillary, and we met at a hotel. She was supposed to meet with the president, and I was supposed to meet. I went